Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en una novela que fue, bueno, fundacional para un género entero. La máquina del tiempo, de H.G. Wells. Y a partir de ahí vamos a explorar un poco los orígenes y la propia naturaleza de la ciencia ficción. Sí, es un tema fascinante. Tenemos análisis de la novela, claro, pero también textos sobre la historia del género, sus problemas para ser aceptada, vaya, y algo sobre Wells y hasta reflexiones sobre si viajar en el tiempo es siquiera posible. Exacto. Queremos entender por qué esta novela, que ya tiene más de un siglo, sigue enganchando tanto, y ver cómo nació la ciencia ficción moderna, en qué contexto, por qué costó que se la tomaran en serio, y las ideas tan potentes que lanza, ¿no? Desde la evolución hasta qué es el tiempo, porque el impacto que tuvo al salir fue enorme. Bueno, vamos a desgranarlo. Empecemos por la novela misma, La máquina del tiempo, 1895. Un éxito casi instantáneo. Y tiene una fuerza, una narración que aguanta perfectamente hoy. Totalmente. Es una mezcla muy Wells, ¿no? Sus conocimientos de ciencia, que los tenía, la fascinación de la época por las máquinas, el vapor, todo eso, y una visión muy escéptica, diría yo, sobre la sociedad de su tiempo. Muy crítica, sí. La premisa, bueno, es un ícono ya. Un científico, el viajero del tiempo, que no tiene nombre propio en la novela, por cierto. Cierto. Construye su máquina y ¡zas! Se planta en el año 802.701, pero no encuentra la utopía tecnológica que quizás esperaríamos. No, para nada. Encuentra un planeta, pues, bastante desolado, habitado por dos especies que descienden de nosotros. Los Eloi, muy delicados, viven en la superficie. Casi como niños eternos. Eso. Y luego los Morlocks, que viven bajo tierra, siniestros, y tienen una relación muy perturbadora. Es un futuro marcado por catástrofes que ya ni se recuerdan, pero donde, como dice alguna fuente, todavía queda un tenue hálito de humanidad. Y es genial cómo empieza, incluso antes del viaje. La escena en que el viajero intenta explicarles a sus amigos, todos muy escépticos, claro, lo de la cuarta dimensión. Buah, esa parte es fundamental. Dice que nuestra geometría se basa en errores, que las líneas y los planos son solo ideas, abstracciones, que para que algo exista de verdad necesita duración. La frase es buenísima. Todo cuerpo real debe extenderse en 4 direcciones: longitud, anchura, espesor y duración. Exacto. Y lo bueno es cómo Wells no solo usa esta idea como excusa para la trama, sino que intenta darle una base, digamos, pseudocientífica para la época. Justifica la posibilidad del viaje. Claro. Usa analogías, como la de la conciencia moviéndose a saltos por el tiempo o la de ver un objeto cuadridimensional como una sucesión de secciones tridimensionales. Como ver fotos de alguien en distintas edades, ¿no? Sí, y hasta discuten por qué podemos movernos libremente en el espacio, bueno, con la limitación de la gravedad, pero en el tiempo parece que solo vamos hacia adelante. Y el viajero insiste, es un límite nuestro, de percepción, no de la realidad. Y para demostrarlo, saca el modelo pequeño de la máquina, un cacharrito brillante de metal, marfil, cristal. Le da una palanca y ¡puf!, desaparece. Magia, o ciencia, según se mire. Les dice que se ha ido al futuro. Pero los amigos, aunque lo han visto, pues siguen pensando que es un truco. Muy de la época también, ¿no? Esa mezcla de fascinación y escepticismo. Totalmente. Pero claro, esa incredulidad salta por los aires una semana después. En la cena siguiente aparece el viajero de repente, pero hecho un cromo, Sí, la descripción es brutal. lleno de polvo, sucio, con el pelo como grisáceo, pálido, un corte en la barbilla, cojea, los calcetines con sangre. Un contraste tremendo con el caballero victoriano que era. Y lo primero que hace es pedir comida, desesperado, antes de contar nada. Dice que ha pasado 8 días en el futuro. Vaya manera de impactar, ¿eh? Pasar de la charla de salón a eso. Aquí la cosa se pone seria de verdad. Desde luego. Y cuando empieza a contar el viaje en sí, es pura sensación. El día y la noche como aleteo de un ala negra, el laboratorio que se difumina, el sol dando saltos, las estaciones pasando volando, edificios que surgen y se van como sueños. Una aceleración vertiginosa. Hasta que para, año 802-701. Aterriza de noche, creo recordar, con una tormenta de granizo, al lado de una esfinge blanca enorme.
Da el escenario, te dice que algo raro pasa. Y ahí conoce a los Eloi, esas criaturitas de 1,20 m, con túnicas, sandalias, guapos, pero de una belleza frágil, ética, dice Wells, como de porcelana, pelos rizados, sin barba, orejas pequeñas. Muy aniñado, sí. Y su reacción le choca. Se ríen, no le tienen miedo, le hablan en un idioma que suena como un arrullo, pero que no entiende. Su primera idea es: he llegado al paraíso, a una Arcadia decadente. Exacto. Esa es su primera teoría. La humanidad ha vencido a la naturaleza. No hay enfermedades, no hay malas hierbas, la fruta crece sola. Un triunfo total. Pero enseguida ve la pega. Claro, la decadencia. Esa falta de lucha, de necesidad, los ha vuelto débiles, física e intelectualmente. La frase clave es esa. La fuerza es el resultado de la necesidad. La seguridad establece un premio a la debilidad. Tremendo. Ve los edificios en ruinas, símbolos de una energía que ya no existe. Nota que hombres y mujeres son muy parecidos, como si la familia ya no importara mucho. Pero hay algo que no le cuadra. Esos pozos oscuros. Los pozos con corriente de aire. Y ruido de maquinaria subterránea. Eso le mosquea. Y entonces el primer palo gordo. La máquina. ¿Ha desaparecido? El pánico. Quedarse atrapado ahí para siempre. Descubre que está dentro del pedestal de la Esfinge y se fija en que los Eloi les da pavor señalar hacia allí o hacia los pozos. Ahí empieza a sospechar que su teoría del paraíso fácil igual no es tan acertada. Es entonces cuando salva a Wina, una Eloi, de ahogarse. Y ella le coge cariño, un afecto muy infantil, pero le tiene un miedo terrible a la oscuridad. Y ese miedo a la oscuridad es la pista definitiva. Le lleva a descubrir a los Morlocks. Primero los ve de refilón, al amanecer, como fantasmas blancos. ¡Qué miedo! Luego se topa con uno en unas ruinas, pálido, como un mono, con ojos grandes, rojos, que no soportan la luz, y huye hacia la oscuridad. Y ahí el viajero dice: tengo que bajar. Valiente o temerario, baja por un pozo y encuentra otro mundo, subterráneo, opresivo, maquinaria ruidosa, un aire que asfixia y huele a sangre fresca. ¡Uf! Y los ve, los Morlocks, adaptados a la oscuridad total. Y la revelación final, ve carne en una mesa. Y comprende que son carnívoros. Lo fascinante aquí es ese giro, cómo Wells te construye una imagen y luego, ¡zas!, te la destroza. Y tiene que rehacer toda su idea sobre ese futuro. La humanidad no avanzó unida. ¿Qué va? Se dividió. La brecha social, la de clases, llevada al extremo, biológico. Exacto. Los Eloi, descendientes de la antigua clase ociosa, los capitalistas, digamos, ahora débiles, pasivos, casi tontos. Y los Morlocks, descendientes de los trabajadores, de los que operaban las máquinas. Relegados bajo tierra durante siglos, adaptados a la oscuridad, a las máquinas. La frase es demoledora. Su triunfo no había sido simplemente un triunfo sobre la naturaleza, sino un triunfo sobre la naturaleza y sobre el prójimo. Es que es brutal. Y la conclusión es de pesadilla. La relación de poder se ha invertido completamente. Los Eloi, la antigua élite, ahora son el ganado. ¡Qué horror! Los Morlocks los crían para comérselos. El miedo de los Eloi a la oscuridad es el miedo a que los cacen por la noche. La carne que vio el viajero era de Eloi. Wells lo llama la némesis de los delicados hombrecillos. Es una crítica social bestial. Disfrazada de aventura, pero... Totalmente. Y aquí se ve la diferencia con Verne, por ejemplo. Verne era más optimista con la tecnología. Wells la usa así, pero sobre todo para lanzar una advertencia muy seria sobre su propia sociedad victoriana. Usa el futuro para criticar su presente. Es muy potente. Esa visión tan oscura, esa crítica... Conecta un poco con cómo se ha visto a veces a la propia ciencia ficción, ¿no? Como un género un poco marginal, quizás. No del todo serio. Sí, las fuentes que hemos visto lo señalan claramente. Históricamente se la etiquetaba como subgénero y a menudo con un tono un poco despectivo. Se mezclaba todo, ¿no? Claro, se confundía, y a veces se sigue haciendo, con fantasía sin más, con aventuras en el espacio tipo space opera, que es otra cosa, o incluso con ovnis y parapsicología. Además, algunos editores, para vender, metían cualquier cosa bajo la etiqueta de ciencia ficción. Eso no ayudó mucho a la reputación, la verdad. Y esa marginación, claro, trajo problemas,
Por un lado, el lector que buscaba calidad se perdía un poco entre mucha morralla, digámoslo así. Sí. Y por otro, faltaba un estudio crítico serio. En las mismas colecciones te encontrabas a Wells o Asimov al lado de escritores pues bastante mediocres. Y eso provocó también una reacción un poco a la defensiva dentro del propio mundillo de la ciencia ficción. Autores, críticos del género, que a veces, ante el silencio de la crítica académica, pues hacían afirmaciones un poco exageradas, ¿no? Tipo, la ciencia ficción es la literatura de nuestra época. Un poco como diciendo, hacednos caso. Algo parecido le pasó a la novela negra, ¿verdad? Aunque quizás se la reconoció antes. Sí, tuvo un camino similar. Incluso se habla de una crisis del género de ciencia ficción allá por 1956. Parece que algunas revistas importantes, para competir con el cine, la tele, los cómics, que empezaban a pegar fuerte... Empezaron a publicar cosas que no eran exactamente ciencia ficción. Eso. A veces, según las fuentes, material de calidad dudosa o incluso sutilmente pornográfico, decían. Y eso, claro, dañó la imagen del género otra vez. Pero también hubo gente que luchó por la calidad. Revistas como Amazing Stories, que la fundó Hugo Gernsback en 1926, ¿no? El que inventó el término science fiction. El mismo. Y otras como Astounding Science Fiction o Galaxy intentaron mantener un nivel, publicar historias imaginativas pero con cierta base o rigor. Y luego la creación de premios como los Hugo, que también ayudaron a cohesionar el campo y a reconocer lo bueno que se hacía dentro. Es curioso porque las raíces están en Europa, con Verne y Wells. Sin duda. Pero donde explota de verdad la ciencia ficción moderna es en Estados Unidos. Hugo Gernsback, con Amazing Stories, y relatos suyos anteriores como Ralph 1941 Plus. ¿Por qué allí? Pues las fuentes apuntan a varias cosas. Por un lado, la tradición del cuento corto, que funcionaba muy bien en las revistas populares, las pulp. El formato de revista era clave. Claro. Y por otro, el propio dinamismo de Estados Unidos en esa época, un país joven en plena expansión tecnológica e industrial. Había un caldo de cultivo ideal para imaginar futuros y tecnologías, y el género creció allí de forma espectacular en los años 30. Volviendo a los orígenes. Las fuentes sitúan el nacimiento a finales del 19. No quieren buscar conexiones muy directas con mitos antiguos, aunque la mitología siempre está ahí como fuente de temas, claro. Sí, distinguen entre fuentes temáticas y el nacimiento del género como tal. Y ven dos grandes impulsos. Uno que no es literario, la revolución industrial. El impacto de las máquinas, los cambios sociales tan brutales del siglo XIX. Eso creó un interés popular por los inventos, por imaginar cómo sería el futuro. Aunque muchas de esas primeras historias fueran literariamente flojas. Sí, y el segundo impulso, ese sí literario, Verne y Wells. Ahí están los dos pilares. Julio Verne, el pionero de la novela científica, un éxito mundial con Viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas, su enfoque era más la aventura, la exploración usando la ciencia conocida o extrapolada, pero menos crítico socialmente que Wells. Y luego Wells, que venía de estudiar ciencias, fue alumno de Huxley, el biólogo darwinista. Cierto, tenía formación científica. Y él mezcla ciencia, una imaginación brutal y esa crítica social constante, a menudo pesimista, como vimos en La máquina del tiempo. Su estilo es más sombrío que el de Verne. Hay debates sobre si Verne es el precursor y Wells es el que de verdad inicia la ciencia ficción moderna, la que nos hace pensar. Es un debate interesante. Lo que está claro es que esa mezcla que hace Wells cuaja. Y como decíamos, explota sobre todo en Estados Unidos en los años 20-30 con las revistas. Crearon un público enorme y dieron la oportunidad a una generación de escritores que marcarían la edad de oro. Esa edad de oro americana, más o menos hasta mediados de los 50. Salen nombres imprescindibles. No podemos pararnos en todos, pero bueno. Isaac Asimov, claro. Los robots, las tres leyes, la fundación. Un universo propio. Ray Bradbury, con la poesía de Crónicas marcianas o esa distopía terrible de Fahrenheit 451, la sociedad que quema libros. Uf, esa duele. Robert Heinlein, con sus sociedades futuras, viajes en el tiempo, paradojas. Alfred Eaton Van Gogh jugando con la percepción en el mundo de los Noah. Clifford D. Simak, Henry Kuttner.
Fue una eclosión tremenda de ideas. Y si intentamos agrupar los temas que tocaron, pues sí, estaban los robots, las naves espaciales, claro, pero también la exploración de otros mundos, el contacto con extraterrestres y la conquista del tiempo, como en Wells. Pero fíjate, hay un rasgo muy marcado, sobre todo en la línea que empieza con Wells y sigue con otros europeos, como Aldous Huxley o George Orwell, y también en Bradbury. Y es un pesimismo recurrente. ¿Una desconfianza hacia el progreso, dices? Yo diría que más bien hacia el uso que le damos a la ciencia y la tecnología. No es la tecnología en sí la mala, sino cómo puede usarse para controlar, para manipular, para destruir. Ah, claro. Piensa en Un mundo feliz de Huxley. Una sociedad estable, sí, pero a costa de la libertad individual, de las emociones. Todo controlado químicamente. O 1984 de Orwell. El control total. La tecnología al servicio de la vigilancia, de cambiar el pasado. Exacto. O Fahrenheit 405.1, donde la tecnología ayuda a mantener a la gente ignorante, a quemar la cultura. Son avisos muy serios sobre los peligros del poder sin control y la tecnología mal usada. Y después de esa edad de oro, decías que vino una crisis en los 50, pero luego el género resurgió, ¿no? Sí, la crisis tuvo que ver con la competencia de otros medios, como decíamos, pero también, paradójicamente, con que la ciencia real iba muy rápido. Claro. La era atómica, el Sputnik, los ordenadores. La ingeniería genética empezando, la realidad a veces superaba a la ficción. Pero eso obligó al género a ponerse las pilas, a reinventarse a finales de los 50, en los 60. Se volvió más adulto. Quizá más experimental, más audaz en la forma. Se interesó más por la psicología, la sociología, la ecología. Ahí surgen autores como Philip K. Dick, con sus realidades que se deshacen. Buenísimo. Samuel Delany, Harlan Ellison, Roger Zelazny. Es la llamada New Wave. Buscaron más calidad literaria, temas más complejos. Y empezaron a ser tomados más en serio por la crítica y por un público más culto, digamos. Y no hay que olvidar que en Gran Bretaña la cosa siguió más allá de Wells. Ya nombramos a Huxley y Orwell. Pero también gente como el astrónomo Fred Hoyle, que escribió ciencia ficción como La nube negra. Parece que esa vena crítica, a menudo pesimista, siguió fuerte allí. Definitivamente. Hay una tradición muy potente en la ciencia ficción británica de usar el género no solo para imaginar, sino para reflexionar muy críticamente sobre el presente y hacia dónde vamos. Entonces, recapitulando un poco, hemos viajado con Wells a ese futuro inquietante de Elois y Morlocks. Hemos visto cómo reflejaba las ansiedades de su época sobre las clases sociales, el progreso, y hemos rastreado cómo nació la ciencia ficción, cómo luchó por ser reconocida como un género que mira al futuro, sí, pero a menudo con preocupación. La máquina del tiempo es una aventura genial, pero es que además es una advertencia muy profunda. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Bueno, Wells imaginó la división social llevada a un extremo biológico casi inimaginable. Es una metáfora brutal. Quizá hoy no veamos Elois y Morlocks así tan claros, pero nuestro mundo cambia a una velocidad de vértigo, por la tecnología, las redes, la inteligencia artificial, quizá pronto la edición genética. ¿Hacia qué nuevas divisiones, más sutiles, menos visibles, pero igual de profundas podemos estar yendo, sin darnos cuenta? Es una pregunta que sigue muy vigente, creo yo. ¿De qué pensar, desde luego? Pero ojo, hay un detalle al final de la novela que a mí me parece precioso. El narrador recuerda que el viajero trajo del futuro unas flores marchitas que Wina, la Eloi, le había puesto en el bolsillo. Sí, las flores. Y dice que esas flores son un testimonio, para atestiguar que aun cuando la inteligencia y la fuerza habían desaparecido, la gratitud y una mutua ternura aún se alojaban en el corazón del hombre. Quizás incluso en la visión más sombría lo que perdura es eso, esa capacidad para el afecto, para la conexión humana más básica. Un último destello de humanidad, ¿no? Un punto de esperanza al final. Sí, un pequeño pero importante punto de esperanza.